La información llega, no inmediata, pero te aseguro que llega. Uno quiere la pastilla, básicamente. Vívanla conscientemente a la película, dejen que avance esa creatividad de película de terror. Somos unos directores maravillosos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo entiendo el mundo? ¿Y cómo me entiendo a mí mismo en el mundo? Buenas noches, ¿cómo están? Qué placer encontrarnos de nuevo en un episodio más. Bienvenidas a mis co-keepers. ¿Cómo están, chicas? Aquí entusiasmadísimas porque el tema de hoy es muy lindo, me encanta, es una de mis pasiones. Uy, ¿con qué nos venimos hoy? Totalmente de acuerdo. Feliz con todo esto. Es de alguna manera, es la puertita, es tocar el timbre y a ver qué se abre. Impresionante. Bueno, esto que traía Marisol, ¿qué tema traemos hoy? Muchas veces creo que queremos que el síntoma cambie, pero seguimos creyendo lo mismo. Y en este episodio lo que vamos a hablar es de la relación entre nuestras creencias y lo que el cuerpo expresa. ¿Arrancamos? Arranquemos. ¿Qué nos trae esto? ¿Con qué comenzamos, Marisol? A ver, contanos. Vale. Esto es muy profundo porque está en directa relación con la manera en la que nuestro consciente y nuestro subconsciente dialogan, si se puede decir, porque hablan dos lenguajes distintos, así que imagínense esto. Nuestro sistema, nuestro yo es tan sabio que cada sintomatología que tenemos está en directa relación con lo que nuestras creencias afirman. Vivimos de alguna manera de acuerdo a la información que tenemos internamente, a lo que creemos. Exacto, porque vos fíjate que el cerebro se encarga de ahorrar y cuando yo tengo un caminito armado y aprendido durante años en mi infancia, vuelvo a ese caminito, se me ahorra pasos y no me doy ni cuenta. Claro, subconscientemente no me doy cuenta. Sumado a eso, tenemos grabado en la información genética de ese 99% que creían basura, un montón de soluciones heredadas en nuestro cuerpo, que también tienen muchísimo que ver. ¿Cómo 99% que creían basura? Me interesó ese dato, contame más. Bien, mira, en la información de nuestras células, en nuestro ADN, hay información. ¿Sí? Por eso nos hacemos un estudio y sabemos a qué somos alérgicos o si tenemos preponderancia a tener tal enfermedad o demás. No sé si estoy en lo correcto, Luján, pero es la información, ¿sí?, que manejamos. Pero acordate de no mezclarlo con la epigenética, ¿no? De todas maneras, si yo te resumo este tema, tenemos 23 pares de cromosomas y usamos el 3% de toda esa información que tenemos ahí. No la usamos toda. Exacto. Y los científicos creyeron que era ADN basura. Así es. Y ese ADN que ellos consideraron basura es lo que a la hora de sentir y sanar nos ayuda a lograr las sanaciones de un montón de síntomas, porque ahí está grabado el compilado de toda la información que heredamos de nuestra familia, buena y mala. Ojo, tampoco es que solo le heredamos los problemas, las soluciones también las heredamos. Y muchos otros afirman incluso de que desde ahí recibimos por vibración la información hasta de nuestras vidas pasadas. Es un montón. Me vuela el cerebro ese dato. Porque claro, en neurociencia, por ejemplo, siempre uno dice, no sé, el cerebro va a buscar ahorrar energía. ¿Por qué? Porque tiene que estar listo para asegurar tu supervivencia. Porque, no sé, en tiempos A necesitabas, si aparecía un tigre, dientes de sable, o no sé cómo se llama, salir, esconderte, salir corriendo, pelear, bueno, las diferentes respuestas que tiene el cerebro. Pero claro, en ese porcentaje basura que me estás diciendo, viene toda esa información. No conocí ese dato. Qué interesante. Sí,
hay muchísima información. Entonces, tomemos esta información como información en nuestro background, en nuestra parte de atrás. No nos hacemos conscientes de ella. Te voy a poner un ejemplo para que quede bien claro. Es tener una biblioteca y tener solo libros abiertos. Yo tengo una biblioteca a la cual puedo acudir. Esa biblioteca es el respaldo. La tenemos acá. No somos conscientes de la biblioteca. ¿De qué sí somos conscientes? Somos conscientes de la educación que recibimos, del contexto en el que nos educamos, de las informaciones aprobadas y desaprobadas dentro del contexto en el que nos educamos, de las cosas que recibimos a nivel de ejemplo y a nivel de verbo en nuestra familia. Y eso genera creencias. Un montón de creencias. Un montón de maneras de entender el mundo y de entenderme a mí en el mundo. Simplemente, mira, pasamos poniendo algunos ejemplos, así se va entendiendo. Por ejemplo, no andes con los pies descalzos, porque te vas a enfermar. Eso ya es una creencia y te aseguro que si yo a mi hijo todo el tiempo le estoy diciendo eso, cuando esté con los pies descalzos se enferma. Y como esa, hay mate que tomamos acá en Argentina con naranja, porque te vas a ir por el inodoro. Bueno, otra creencia. Bueno, mira, qué interesante eso que decís, porque mi abuela decía que el resfrío, bueno, nuestra abuela, decía que el resfrío entraba por los pies. Y sí, claro, cuando vivía en Salta, a mí me pasaba que si yo andaba descalzo, me enfermaba. Hoy en día que vivo en Brasil, ando en patas todo el día y no me enfermo nunca. Pero no había racionalizado, no había concientizado esa creencia que trascendí, ¿no? Que la cambié. Qué interesante. Sí, miren esta que me pasó esta semana, ¿sí? Recibo una persona que tiene una sintomatología y estaba relacionada con el hecho de que todas las mujeres de la familia, cuando terminan de limpiar la casa y que la casa queda soplada, ese fue el término que utilizaron, dicen, ahora ya me puedo morir tranquila. Y una de las integrantes de la familia le da un paro cardíaco siendo muy joven después de limpiar la casa. Después de limpiar se pudo sentir mal, después de limpiar le pudo dar el paro cardíaco. Mientras limpiaba no le pasaba nada. ¿Ya comprenden? Es increíble cómo hasta cambian nuestra manera de pensar. Y si no nos lo cuestionamos, no las descubrimos. Ese es el punto. Porque es nuestra realidad, es lo que nosotros pensamos. Si no decimos, che, ¿y esto será realmente así? Y si no observo al otro que hace quizás algo diferente, tampoco me lo pregunto. Entonces, a lo mejor este espacio que sirva para preguntarme qué cosas son realmente válidas y qué cosas quiero adoptar, dejo porque me sirven, ¿no? Y qué cosas quiero cambiar. Sí, yo creo que esto que hablamos, a ver, no se trata de entender que hay creencias o las creencias son malas o buenas, lo mismo que cuando hablamos de las emociones, no entra en términos si son buenas o malas. Yo las creencias las relaciono y las vinculo mucho con los paradigmas de vida, con las formas en las que interpretamos las cosas, y son como los caminitos que nos van demarcando el cómo vivimos y el cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el entorno. Y el tema ahí no es ver si son buenos o malos, sino que si son funcionales o no. Sí, el síntoma me hace un llamado de atención para que yo salga de una incomodidad, de un punto crítico. Vuelva a pasar ese punto crítico para hacer cambios que me permitan vivirlo de otra manera. Y ese punto crítico, por lo general, en un 99.9% de las veces, todavía no me encontré con otra vez, está en relación con una creencia que me llevó a vivir determinado shock emocional
de esa manera. Porque, a ver, las cosas que pasan en el mundo, cada uno de nosotros las recibe y las vive y las procesa de una manera distinta de acuerdo a cómo es su perspectiva del mundo, su creencia del mundo y de uno mismo en el mundo. Pero vos fíjate qué tan importante es en este caso, ¿no? Si viene un paciente a mí y me dice, tuve una infección en la pierna, es la tercera infección en la pierna que tengo, y es porque estuve en el campo, o sea, la autojustificación y lo que me cuento y me creo que me estoy contando, porque estuve en el campo y me picó un bicho, y la segunda vez estuve en el campo y no me puse off y me picó otro bicho, la tercera vez cuando fui al campo, ¿no? Y no me había puesto pantalones largos, siempre hay una justificación. Siempre hay una justificación en este mundo dual que me hace creer que esa es la causa de mi enfermedad. No me pregunto por qué yo estoy teniendo esta enfermedad. Yo creo que apuntamos a esto, ¿no? Es preguntarte más allá de lo que pasó, ¿no? ¿Qué te está diciendo este síntoma? ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Yo qué creo de todo esto? Y para terminar, una de las formas que a mí me sirve muchísimo, porque por ahí no me doy cuenta cuál es la creencia, digo, ¿mi mamá qué piensa de esto? Y cuando digo mi mamá qué piensa de esto, ya me doy cuenta cuál es la creencia familiar. ¿No es cierto? Correcto, totalmente, correcto. Las personas de mi familia, cómo leían esto, o qué pensaban de esto, o cómo sentían esto, ¿no? Y entonces bueno, pero ahí me parece algo súper interesante que dijiste, Lu. El tema es, ¿cómo te animás a preguntar? Porque en la vida cotidiana uno dice, bueno, se me infectó la pierna porque me picó un bicho, ¿no? ¿Cómo uno puede llegar a preguntarse esa razón por detrás? Yo el otro día escuchaba un pensador acá de Brasil que hablaba que todo eso que sucede tiene una utilidad emocional. Y me pareció un concepto súper interesante para desarrollar. ¿Qué es eso que vos estabas diciendo, no? Pero, ¿cómo haces? O sea, porque uno quiere la pastilla, básicamente, en la mayoría de los casos. ¿Cómo decís que, viste que la semana pasada decíamos que grita el cuerpo? Que mi boca calla. Bueno, ¿cómo llego a interpretar? ¿Siempre se puede preguntar eso? ¿Qué me dirías? tiene que ver con todo un paradigma de cómo entiendo el mundo y cómo me entiendo a mí mismo en el mundo. Si yo entiendo que el mundo me habla y me habla de mí mismo, yo voy a tender a preguntarme. Si yo considero al mundo como algo ajeno a mí, digamos que cuando nos planteamos cómo las creencias se relacionan con los síntomas, ya estamos invitando a un cambio de paradigma en las propias creencias, donde yo empiezo a entender al mundo como una creación, como un espejo de mi propia identidad. El mundo me habla de mí. Lo que pasa en el mundo me habla de mí. Y cómo lo vivo también me habla de mí. Exacto. Porque en realidad una de las creencias limitantes más importantes es las cosas me pasan, ¿no? Entonces es como que no tuviese ni arte ni parte. Las cosas me pasan. El bicho vino. Las cosas me pasan. Sí. No, cariño. O sea, lo veamos desde otro lado, porque si no, va a seguir viniendo el bicho, ¿no? A mí me toca en el consultorio, yo creo que Marisol tiene quizás pacientes con una apertura de conciencia distinta, ¿no? Que ya pueden ver las cosas desde otro lado. Pero a mí me toca en el consultorio esta parte de, pero me pasó, o sea, se me incendió, me hice una lastimadura, me ulceré, estas cosas pasan, ajá. Y está todo bien, y yo de inicio intento calmar al paciente y tratar de que en primer lugar se tranquilice porque tiene solución, ¿no es cierto?
Y en segundo lugar, tratar de pescar esa chispa de qué es lo que te está diciendo todo esto. O sea, no es que te pasa, es que te está dando un mensaje. Y veamos qué mensaje es el que te toca en esto, según tu contexto y según tu realidad de vida. Que a veces el mensaje flota y otras veces está tan encriptado porque estoy tan acostumbrado a llenarme de una capa tras otra, en función de qué, de cumplir los mandatos familiares, de cumplir el rol que yo tengo que cumplir en esta familia y no permitirme sentir. Que fue el primer tema, darme permiso a sentir. ¿Sabes qué? A mí me pasa algo muy, muy interesante en relación con las creencias, porque claro, cuando vos ya cambiaste de paradigma, cuando vos ya sabés que el mundo te está hablando de vos, tendés a hacerte preguntas todo el tiempo, ¿no? Y te volvés insoportable, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con algo. Y no es así, tampoco podemos llegar a la locura, porque necesitamos vivir esto en un estado de conciencia un poquito más elevado. Por supuesto que hay cosas que pasan porque pasó otra a nivel físico y yo puedo darle una explicación muy rápida o una respuesta muy rápida a, bueno, ¿por qué el bicho me eligió a mí, no? Esa parte la puedo resolver más rápido, pero hay muchas creencias que son muy definitorias, muy rígidas, muy estructurales, incluso a nivel social, con las que a mí me gusta ser muy cómoda, por una cuestión también de supervivencia y de postura en la vida. Les voy a dar un ejemplo. Sí, eso, por favor. Les voy a dar un ejemplo para que más o menos nos entendamos. Ahora, por ejemplo, ustedes van a escuchar teorías de la Tierra plana. ¿Sí? Tierra redonda, Tierra plana, tierraplanistas. Y todos tienen sus teorías, sus objetivos y sus justificaciones científicos, y todos te hablan y esto. Yo recuerdo que la primera vez que yo me paré en un video y después vi otro y yo lo miré y dije, ok, bien, ¿en qué me cambia a mí que la Tierra sea plana, redonda o rectangular en mi aquí y ahora? ¿En qué me modifica a mí, aquí y ahora? Yo dije, nada, sigo acá en la silla, ¿sí? Frente al teléfono, buscando información, es lo mismo. ¿Ah? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo voy a asumir, ¿sí?, que sea como sea la Tierra, o la Matrix esta donde ellos también dicen que estoy, habla de mí y yo tengo el poder de cambiar. Y esa va a ser mi creencia a partir de ahora. Crear a conciencia. Entonces, ¿qué hago? Modifico mi creencia a voluntad. De tal manera de que me resulte alegre, que me resulte vivible y me resulte cómoda, para que sea beneficiosa. El objetivo es, si es para mi mayor bien y es para el mayor bien de los seres que amo y de esta humanidad, yo puedo cambiar. Y ya, y cambio la creencia. Es brillante todo eso, ¿no? Y vos fíjate que de inicio te enfrentás, en primer lugar, al ego. Porque el ego tiene una parte tiene un rol tan importante en la persona, que es la supervivencia. Entonces, yo sobrevivo en una tierra que no es estable, que es plana, que es redonda. En primer lugar, yo tengo que acallar mi ego, en cualquier creencia, ¿no? Estamos con este ejemplo, primero tengo que acallar el ego, que no es fácil, ¿no? Después de acallar el ego, tengo que tomar conciencia de cuál es mi creencia, ¿no? Y a partir de ahí va de los núcleos de la base del cerebro, ¿no? Va a la región prefrontal para hacerla consciente. Y una vez que yo la hago consciente, ahí elijo cuál es mi próxima creencia. Yo con mis hijos elegí que no pasaba nada si andaban patapila, si andaban descalzos. Y de hecho, no se enferman en todo el año.
porque la creencia en la familia es que podés andar patapilo todo el año y no te enfermas. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, ese paso de identificación, llevarlo a la corteza prefrontal y recién ahí a elegir, ¿no? Es fundamental. Y es fundamental en todo. Es fundamental hasta el momento de comer. Tengo una cuñada que es un encanto, que es una flaca divina, que se come una hamburguesa así espectacular, llena de hidratos de carbono y grasas, y le pone una lechuga y te dice, ahora es saludable. ¿Vos te crees que la flaca engorda un gramo? Te juro que, Benja, ¿me lo vas a desmentir? No, es así tal cual. Ay, qué genial. Y le ponemos una lechuga al bodonque de calorías que tenemos y decimos, estamos comiendo saludable. Exacto. Divino. Pues sabes que me viene la pregunta, Lu, esto de que la pregunta inicial es cómo se relacionan mis creencias con mis síntomas, ¿no? Y con los pacientes que ves todo el tiempo en tu consultorio, ¿hay algo que nos puedas contar o un caso que te haya llamado la atención o algo que podamos conversar ahora? Vos sabés que, como punto número 1, hay enfermedades que te tocan un poquito más, ¿no? Entonces puedes decir, por ejemplo, doctora, yo en el consultorio hago vascular sobre todo, ¿no? Entonces, doctora, ¿y esto es una trombosis? ¿Se me va a ir al cerebro? ¿Me voy a morir? Pues sí, wow. ¿En qué minuto te contaste todo eso? Porque por ahí es un sobreturno urgente porque me estoy por morir, porque tengo una trombosis, ¿no? Y empecemos porque hacemos un micro paréntesis, porque el sistema venoso y el arterial no se juntan y el trombo de la vena no puede ir al cerebro. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Es calmar al paciente, darle la explicación, entre comillas, científica y lógica, que lo lleva primero a bajar la ansiedad. Porque si yo no bajo la ansiedad del paciente, no me escucha nada. Entonces, esas creencias son realmente angustiantes. Entonces, como punto número 1, esto de consultar y bajar la ansiedad me parece muy importante. A partir de ahí, llenarme de una información diferente. Yo entiendo que si estás con un dolor insoportable en la pierna, yo no te voy a estar diciendo ¿y esto qué te significa para vos? O que calmemos el dolor porque te está aturdiendo, ¿no es cierto? Hay un tiempo para cada cosa y vivimos en este tiempo donde podemos de alguna manera unir la ciencia, ¿sí? Y todo lo que es una cuarta y quinta dimensión que nos hace abrir conciencia y mirar desde otro lado. Pero por supuesto que lo urgente hay que atenderlo primero, ¿no? Entonces, las ansiedades realmente te aturden y no te das cuenta. Lo primero que hay que hacer es bajar la ansiedad, consultar con esa persona que te da tranquilidad y paz. Porque si lo consultas con la vecina, doña Rosa, te dice, ay, sí, y a mi cuñado le cortaron la pierna. Te prestan los miedos. Dispara. Yo lo que noto, y yo lo veo así, es que todos los miedos que son nuestra creación, y son perfectos porque son nuestra creación, están enmarcados en nuestras creencias, heredadas o no, en nuestras experiencias y en nuestras creencias, ¿no? Por eso a todo el mundo no le da miedo la misma cosa, ¿no? Entonces esta persona, por ejemplo, seguramente trae experiencias de familia o vivencias de trombosis o de algún tipo de situación que le fue al cerebro y que corre riesgo y que se murió. Entonces le quedaron esas memorias grabadas y lo lleva a la gran creatividad de este miedo, ¿no? Importantísimo los miedos, que son creencias de cosas que no existen y las vivimos como si estuvieran pasando. Pero yo quiero remarcar algo ahí, ¿no? Porque me pasa. Pero no tuve ningún familiar que le pasó esto. No importa, la información está.
no hace falta que conozcas, porque la información la estás teniendo igual. Hay que tratarlo lo mismo, ¿sí? Como si fuera el abuelo. Entonces, yo tengo una información y un miedo tan específico, ¿no? Tengo que tratarlo, porque el inconsciente es el que me está mandando la información. Yo no tengo miedo a cosas que no conozco. Cuando decís, tengo la información y un miedo tan específico, ¿a qué te referís específicamente? Tengo un síntoma. Por ejemplo, morir ante una enfermedad que se supone que no te trae la muerte. Eso es un miedo muy específico, ¿no es cierto? Entonces, por más que yo no conozca a mi familiar que se murió de una trombosis, ¿no? La información está. Entonces, tengo que tratar de ver la forma en la cual la decodifico. Esto que Marisol decía al principio, de que no tenemos la misma forma de manifestarnos. Se dice que el inconsciente se manifiesta en símbolos, ¿sí? Entonces, por eso tiene tanta importancia los sueños. Pero los sueños, si yo sueño con mi cuñado y mi hermana, no es que estoy soñando específicamente con ellos, estoy soñando en lo que ellos representan para mí. Quizás apoyo, quizás compañía, quizás diversión. Entonces, tengo que empezar a ver desde otro lado. Y tengo que saber que mi inconsciente, al igual que en esa película Intensamente, vos acordate que a pesar de que se caían torres o islas de sentimientos y de cosas y aparecían otras, había un gran depósito de información. Tenías información basura, información importante, información de la familia. La información no se pierde nunca la información. Ahora, queda encriptada sí en una arvejita chiquita que se llama amígdala, que está en el cerebro, y que se activa con los sentimientos. Eso quiere decir que hay algo que me pasa, o hay un olor, o hay algo que yo percibo a través de mis sentidos, que me despierta esto y que ni siquiera sé por qué reaccioné. Entonces, por lo menos, cuando veo que reacciono de una manera automática y ni siquiera cuenta me doy de qué es lo que pasó realmente, me pregunto, epa, ¿qué pasó con esto? O por lo menos dejo mi pregunta abierta. Dejar mi pregunta abierta en mi consciente hace que en algún momento yo tenga la respuesta. No es inmediato, pero sí hace que yo tenga la respuesta. Por eso la idea por ahí de este podcast es abrir conciencias, es abrirte. La información llega, no inmediata, pero te aseguro que llega. Hablando de la pregunta que hiciste, los invito a todos a definir sus miedos. ¿A miedo a qué? Ah, no, pero tengo miedo a fracasar, porque si fracaso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí, y vívanla conscientemente a la película. Dejen que avance esa creatividad de película de terror. Somos unos directores maravillosos. ¿Sí? Y cuando termine y ya descubra hasta dónde llegó lo peor que me podía pasar, tomo conciencia de la creencia que hay detrás. Eso es un ejercicio que es maravilloso, y yo ya lo hice en varias oportunidades, es ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no debes de dejarte de preguntarte por lo menos 5 por qué para llegar al fondo. Exacto. Entonces, llego al fondo del miedo. Llego al fondo. Y cuando estoy en el fondo del miedo, porque yo creo qué cosa que me hace creer esto o que me hace sentir que esto va a pasar, qué es lo que creo, qué me sostiene, qué le da vida a esto. Y ahí estoy en otra creencia. Entonces, definitivamente, una invitación, como siempre, a preguntarnos, como siempre, y a preguntarnos a conciencia. Llevemos la atención de nuestro sentir, la atención de nuestros síntomas al interrogante. Nos permitamos estar incómodos un ratito, que no pasa nada. No olvidarse de escribir, porque todo esto se vuela. No olvidarse de escribir. Tené tu cuaderno, tené tu agenda, tené algo. No te olvides de escribir. No está en mí, lo tengo que incorporar. Entonces escribilo. Totalmente. Yo tengo la invitación de que si llegaron hasta acá y nos están escuchando, se inscriban en el canal, así pueden recibir los nuevos episodios. Y es un verdadero placer, chicas, compartir con ustedes. Aprendo, me expando, abro mi conciencia cada vez que las escucho.
Así que yo muy, muy agradecido por haber compartido este espacio nuevamente. Igualmente, bienvenidos todos. Los esperamos preguntitas. Nos encantaría que nos hagan preguntas, así que re bienvenidos todos. Igualmente. Un Gracias. gusto. Bueno, un beso enorme. Nos vemos Hasta la próxima. Chao, chao.